En el siguiente video se muestra el capítulo 1 del octavo libro del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el cual aborda los conceptos básicos de la hidrogeología, desarrollando los temas del movimiento del agua en nuestro planeta, pero específicamente nos decantaremos por lo relacionado al agua subterránea. También se explicarán las características hidráulicas y el comportamiento hidrogeológico de las rocas para finalmente enfocarnos en la descripción y ubicación geográfica de los diferentes tipos de acuíferos en México. El agua subterránea forma parte de un gran sistema circulatorio que comprende prácticamente todo el agua que su forma líquida, sólida o gaseosa se encuentra en movimiento en nuestro planeta. Sus fases son las siguientes: evapotranspiración. La mayor parte del agua precipitada retorna a la atmósfera en forma de vapor o a través de dos procesos, la evaporación y la transpiración. Ambos procesos se engloban en evapotranspiración. El volumen de agua que puede evapotranspirarse depende de factores atmosféricos como la temperatura del aire, la presión barométrica, la velocidad del viento, la humedad ambiental, entre otros. Precipitación pluvial. Es el proceso por medio del cual el vapor de agua se condensa en la atmósfera o sobre la superficie del terreno, dando lugar a la formación de lluvia, nieve, escarcha o rocío. Escurrimiento superficial. Cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración del terreno, la cantidad excedente fluye superficialmente o se estanca en depresiones. Los principales factores que determinan la magnitud de escurrimiento son la intensidad de la lluvia, la pendiente topográfica y la cobertura vegetal. Infiltración. La capacidad de infiltración de un terreno se define como la velocidad máxima con que puede absorber el agua aplicada sobre él. Las características hidrodinámicas de las rocas son aquellas que determinan las cantidades de agua que pueden almacenar, ceder o transmitir. La porosidad es una medida de la cantidad de vacíos que tiene un material y se define como la relación entre su volumen de vacíos y el volumen total. Como en la zona saturada los huecos están completamente llenos de agua, la porosidad resulta también ser una medida de la cantidad de agua que el material puede contener por unidad de volumen. La permeabilidad depende exclusivamente de las características del medio: tamaño del grano, distribución granulométrica, densidad y abertura de las fisuras, tamaño de conductos, etc. Cuanto menor es el tamaño de las partículas, menor es su área de contacto con el agua, incrementando la resistencia al flujo y por tanto reduciendo la permeabilidad. La conductividad hidráulica se define como la cantidad de agua que circula a través de una sección de área unitaria normal al sentido de flujo, bajo un gradiente hidráulico unitario. Se expresa en unidades de velocidad, en metros sobre segundo o en metros por día. Esta depende tanto de las propiedades del fluido como de las características del medio. La transmisibilidad es definida como la cantidad de agua que pasa a través de una sección vertical de 1 metro de ancho y altura igual al espesor saturado del acuífero, bajo un gradiente hidráulico unitario. La capacidad de un acuífero para ceder o almacenar agua depende de sus características y de las condiciones hidráulicas en que se encuentra, libre o confinado. El coeficiente de almacenamiento específico es la cantidad de agua que libera o toma un volumen unitario de material en condición de confinamiento cuando el nivel de agua desciende una unidad. Se expresa en litros por minuto. Las moléculas de agua son indeformables, de manera que la cantidad de agua que puede liberar un material confinado depende principalmente de la compresibilidad de su esqueleto sólido. Mientras más compresible, libera mayor cantidad de agua. El concepto anterior es aplicable para definir la capacidad de almacenamiento de un acuífero, el cual se define como la cantidad de agua que libera o toma una columna de acuífero de sección horizontal unitaria y altura igual a su espesor saturado, cuando la carga hidráulica desciende o asciende una unidad. La mayoría de las rocas no son buenas conductoras de la corriente eléctrica. El hecho de que esto ocurra puede ser debido a dos razones principales. La primera es por la presencia de minerales de tipo metálico, los cuales ocasionan que la conductividad aumente dependiendo del contenido de estos y de su interconexión, mientras que la segunda causa es por la presencia de fluidos en los poros de las rocas, de los cuales el más común es el agua, pudiendo haber también hidrocarburos o gases. En el subsuelo, el agua se encuentra distribuida en dos grandes zonas, la no saturada y la saturada. La primera de ellas
comprendida entre la superficie del terreno y la superficie freática, se subdivide a su vez en tres subzonas: del suelo, intermedia y capilar. La zona saturada está limitada superiormente por la superficie freática, definida por el agua que se encuentra a la presión atmosférica. Abajo de esta superficie, los materiales se encuentran totalmente saturados. Dentro de la zona saturada se encuentran formaciones o unidades geológicas que tienen comportamiento hidrogeológico diferente. Los acuíferos, unidades que pueden transmitir agua en cantidades significativas. Los acuitardos, unidades que a pesar de su baja permeabilidad pueden transmitir o ceder cantidades de agua considerables a escala regional. Y los acuicludos, que son unidades prácticamente impermeables. Desde el punto de vista hidráulico se definen tres tipos de acuíferos: confinados, semiconfinados y libres. El confinado es aquel que se encuentra verticalmente limitado por acuicludos. El semiconfinado es aquel que está limitado verticalmente por uno o dos acuitardos que le ceden agua desde su propio almacenamiento o se la transmiten desde acuíferos adyacentes. El acuífero libre tiene por límite superior una superficie freática. A continuación, se describe la distribución geográfica y las características de aquellas zonas que constituyen los principales acuíferos mexicanos. Empezaremos hablando de las calizas acuíferas del noreste. Su espesor puede llegar a ser de varios cientos de metros. Su porosidad y permeabilidad primarias son insuficientes, pero las secundarias son muy favorables para la captación de agua subterránea. Tienen una alta transmisibilidad y por lo tanto sus pozos son de gran rendimiento. Es un acuífero heterogéneo. Solo funciona como acuífero libre en donde éste aflora. Su coeficiente de almacenamiento suele ser muy bajo. Su recarga está dada en la cresta de la estructura del mismo. Su descarga natural va hacia los cauces de la corriente o hacia manantiales. Los pozos de estos acuíferos abastecen principalmente a las ciudades de Monterrey y Saltillo. Ahora hablaremos de las calizas de la península de Yucatán. Estos están localizados en el sureste de México y es importante decir que contienen una permeabilidad secundaria alta que está asociada con un laberinto de disolución. Es heterogéneo y por eso el rendimiento de sus pozos es variado. A escala regional son acuíferos libres y su coeficiente de almacenamiento es bajo. En este tipo de acuíferos se presenta la cuña marina y por lo mismo los pozos deben de seleccionarse cuidadosamente para evitar la salinización del agua. Ahora hablaremos de los acuíferos riolíticos. Estos están ubicados en el altiplano mexicano, principalmente en los estados de Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. En general sus características hidráulicas son desfavorables, pero donde ha sido fracturado por el movimiento de las placas tectónicas presenta una transmisibilidad alta y son buenos receptores de recarga. Funcionan como acuíferos confinados o semiconfinados con un bajo coeficiente de almacenamiento. Son heterogéneos y por lo tanto presentan variación en la carga hidráulica. Su principal fuente de recarga es el escurrimiento superficial y su descarga alimenta a los materiales aluviales. Ahora hablaremos de los acuíferos basálticos. Su ubicación está en el centro de la República Mexicana. Estos acuíferos se caracterizan por su elevada permeabilidad y porosidad. Son excelentes receptores y transmisores de recarga. Funcionan como acuíferos confinados o semiconfinados. Tienen una enorme capacidad de almacenamiento. Y sus principales fuentes de recarga son la precipitación y el escurrimiento superficial, y su descarga va hacia los manantiales o a las corrientes superficiales. Son muy explotados por la agricultura. Ahora hablaremos de los acuíferos aluviales. En estos tipos de acuíferos, las características hidráulicas están condicionadas por la granulometría, el grado de compactación y el grado de cementación. Por lo tanto, la transmisibilidad es variada y su rendimiento específico es mayor a 0.2. Por su mayor comunicación con la superficie, los acuíferos aluviales tienen mayor oportunidad de recarga, ya que son alimentados por las fuentes naturales y su descarga principalmente es por la evapotranspiración y por los cauces. Muchos de estos acuíferos ya fueron totalmente agotados debido a la sobreexplotación que se presentaba en ellos. En conclusión, este primer capítulo sienta las bases para el conocimiento y la comprensión necesaria antes de adentrarse a los aspectos más detallados y técnicos del diseño, construcción, operación y mantenimiento de los pozos profundos en México.